A continuación, Al Pan Pan, las cosas como son. Clasificación B, bajo supervisión de un adulto. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos. Telesucesos Canal 29 UHF presenta Al Pan Pan, las cosas como son. Coyuntura y calidad de la democracia con la conducción de Patricio Aro. Al Pan Pan, las cosas como son. Muy buenas noches, nuestros cordiales saludos de quienes hacemos Al Pan Pan, las cosas como son. Esta vez nos acompaña Cecilia Viteri, quien es la coordinadora del Contrato Social por la Educación y además es una de las promotoras del Acuerdo Nacional por la Educación que impulsa el Gobierno Nacional a través del ministro Milton Luna. Como en todos los programas, también nos acompaña en el panel Clever Herrera para hacer de estos 30 minutos un análisis de lo que en el Ecuador se discute actualmente por temas de educación. Yo quiero decirles que la iniciativa del Contrato Social por la Educación es una iniciativa que nace en el 2002 y es un impulso ciudadano sobre la base de identificar algunos aspectos como la deuda histórica que tienen todos los gobiernos, indistintamente del signo ideológico que han tenido con la educación del Ecuador. Creemos nosotros advertir que es ineludible, es inevitable que en los países donde existe un mayor presupuesto y se invierte más en educación y la calidad de la inversión en educación son países más prósperos y generan desarrollo. Habría que también señalar que hay varios logros que el Contrato Social por la Educación ha hecho y uno de ellos tiene que ver con la capacidad de sensibilizar sobre todo a los políticos y a las personas que deciden dentro de la administración de la cosa pública la importancia que tiene la educación en el Ecuador. Yo quisiera decir que este programa tiene un componente bastante ciudadano en la medida que una de las cosas que la ciudadanía ha puesto en debate es la educación. Muchas gracias Cecilia, muchas gracias Clever por esta posibilidad. Gracias. Sabes que yo cuando venía estaba pensando, Telesucesos, un importante medio, y creo que amerita profundizar, conversar, dialogar sobre la educación, que es un tema que siempre nos ha apasionado, pero también otro ámbito que va ligado en las actuales circunstancias, que es esta relación sociedad civil-Estado o sociedad civil-función pública, que es un poco lo que nos convoca en este momento. La construcción de la política pública en el ámbito educativo no ha sido fácil, digamos, desde el mismo retorno a la democracia. Ha sido un problema complejo, porque ha estado atravesado por distintas intencionalidades y distintos intereses, ¿sí? O sea, llegar, por ejemplo, a establecer un presupuesto que permite el desarrollo tanto de la infraestructura como del recurso humano, como de todo lo que requiere el sistema educativo, no ha sido fácil. De ahí que efectivamente el hecho de que se incorporen organizaciones ciudadanas, organizaciones sociales, ha significado una oxigenación para estos procesos y ha permitido ir construyendo, digamos, pasos importantes, pasos que van democratizando el proceso educativo. Y en eso, bueno, todavía estamos en debate, ¿no es cierto? Y uno de los temas es precisamente ahora, más allá de los datos, los números que refleja o que intentaron reflejar los anteriores 10 años de gobierno, los hechos reales determinan que siguen habiendo problemas serios y problemas graves en el ámbito educativo. Sí, y permíteme, César y Clever, mira, yo creo que uno de los lemas que nos movió al inicio de nuestra gestión en el 2002 era, fue una coyuntura electoral, y les comento que de los 12 programas de gobierno, 2 nomás tenían un ámbito educativo. Entonces, a que vean cómo fue evolucionando el ambiente y el tema. Entonces, nosotros, ¿qué dijimos? Primero,
El tema educativo no es solo del ministerio, ni solo de docentes, ni solo de estudiantes. El tema educativo es de todos y todas. Entonces, en esa ruta es una de las que nos inició. Segundo, el tema educativo nos atañe a todos, no solo por el interés, sino porque siempre alguien de nuestra familia y nosotros mismos siempre nos estamos educando. Entonces, es un tema vital en ese sentido, ¿no? Y otro aspecto, decíamos, la construcción de la política que tú señalas, Clever, no es solo un ámbito de exclusividad de la función pública. Del Estado. Del Estado, ya de la función pública. Es un tema en el que todos tenemos que intervenir, porque cuando nosotros intervenimos en la construcción de algo, nos vemos más involucrados y nos vemos parte de, y en esa ruta estamos. Y por último, es que otra de las rutas que hemos dicho debe ser un tema plural, ¿no? Y que tenga varios enfoques, que es uno generacional, territorial y plural, y en eso hemos estado. Bueno, yo creo que, Clever y Ceci, hay una cosa que nunca se discute, se ha puesto énfasis desde varios sectores que no han mirado a la educación como una prioridad, y es que la educación determina, condiciona, modela el tipo de país que nosotros queremos. No solo la educación debe ser reducida en cuanto al análisis del presupuesto en lo que se refiere a infraestructura, gasto de salarios a docentes, compra de útiles escolares o incluso alguna inversión en cuanto a lo que se refiere a la profesionalización de los profesores. Yo creo que la educación es el pilar clave para un gran acuerdo a futuro de cara a lo que cualquier país necesite, y creo que los países más desarrollados en el mundo, que es Noruega, Finlandia, Dinamarca, tienen como un pilar de desarrollo protagónico a la educación, y dentro de la educación al nivel primario y secundario de la formación educativa. Otra de las cosas que yo quisiera recalcar es que la educación no es transversal, la educación es una prioridad, y en la educación, por lo que hemos visto, hay que incluir temas como los derechos humanos, como la equidad, temas de género, la inclusión social, un fuerte componente intercultural por las cualidades y características de nuestro país en pueblos y nacionalidades, discutir la integración, la unidad, y yo creo que incluso ahora se ha puesto en discusión el retomar materias como cívica, como ética, como todo lo que significa darle a la sociedad ciertos valores para que la convivencia ciudadana sea más potente. Sí, esto de que un país se mira cuánta democracia no tiene a través de la educación también es cierto. O sea, usted ve que en el sistema educativo hay más posibilidades de participación de estudiantes, docentes, administradores, rectores. Se genera un ambiente de mayor factibilidad del proceso de aprendizaje. Y eso es importante, ¿no es cierto? No es solo el ABC, no es solo los textos, que también son muy importantes, no es solo el currículum, no es solo el pensum, es el ambiente de democracia y de respeto que generamos. Entonces, digo, eso es vital, porque creo que en educación, el sistema educativo y más allá del sistema educativo, se refleja lo que está pasando en la sociedad. Entonces, miren, ahora es bien fuerte una cosa que están reclamando o interpretando muchas personas. Dicen, miren, ahorita en el Acuerdo Nacional por la Educación, que estamos como interesados todos, es que si tiene que posicionarse el enfrentar con políticas concretas. Por ejemplo, eliminación de la violencia en el sistema educativo, ¿ya? Porque, ¿cuál es el análisis? Es que la sociedad está violenta, la sociedad está enferma, entonces tenemos que curarnos, tenemos que quitarnos esa violencia y entonces se refleja en los diferentes ámbitos. Porque todo es concatenado, la familia, la comunidad, la parroquia, el cantón, la provincia, a nivel macro. Entonces digo, ¿cómo poder reflejar un sistema educativo sano para poder también ir avanzando en un país sano? Sí, me parece importante este aporte porque se nos ha vendido la idea o se ha posicionado la idea durante los últimos tiempos de que
para que haya una educación de calidad es importante únicamente la transmisión de conocimientos del docente hacia los estudiantes, ¿no es cierto? La capacidad de infraestructura técnica que tengan las instituciones educativas para que el estudiante pueda practicar, las computadoras, los pizarrones, el ambiente tecnológico. Y digo únicamente porque siendo importante no es lo fundamental, ¿no es cierto? Y un poco se ha ido desligando de este ámbito lo que señalaba César, ¿no es cierto? La posibilidad de discutir, de debatir, de intercambiar opiniones sobre la cívica, la ética, la realidad nacional, qué pasa efectivamente en nuestro entorno, lo que dice Cecilia, no solamente los problemas de la democracia, los problemas de los recursos, porque hay estudiantes que van sin alimentación, hay estudiantes que tienen problemas en llegar al centro educativo por falta de recursos para transporte, ¿no es cierto? Hay problemas para entender los nuevos escenarios en los que se desarrollan nuestros jóvenes, nuestros niños, y ser tolerantes ante esa diversidad con la que hoy compartimos. Hoy está de moda el bullying, o sea, el maltrato, la agresión entre iguales, ¿no? Y entonces esos son temas fundamentales en los procesos educativos que deben ser atendidos si queremos tener una educación de calidad. Así ahora, como Ceci decía, y tú también, Clever, yo diría que la ecuación es a mayor educación, mejor nivel de democracia, por lo tanto los niveles de desarrollo y calidad de vida son superiores. Y yo creo que la educación, que es un intangible, es decir, es algo que trabaja con la mente, con el espíritu, con la sensibilidad, tiene que mirarse en procesos de mediano y largo plazo, es decir, no son resultados inmediatos. Por lo tanto, al no ser resultados inmediatos, quiere decir que indistintamente de los gobiernos que administren la cosa pública, debe haber un acuerdo a larguísimo plazo sobre el tema de la educación. Y lo otro, que la educación tiene que tener lo que ustedes han dicho, una vinculación con la sociedad potente, un enfoque ecosistémico de medio ambiente, un tema de género, pero además una educación que haga a nuestro país solidario, porque uno de los valores que se ha perdido es la solidaridad, y bajo esta mirada tecnocrática se convirtió al estudiante en un ser extremadamente competitivo y que pasa a cualquier persona encima, Ceci. Así es. Sabes que antes todos nuestros ancestros planteaban como dos cosas, ¿no? Uno, la minga, como un proceso de acompañamiento, de involucramiento del entorno, ¿no? Puede ser comunal o más amplio, ¿no? Otro es el randy-randy, ya, ¿qué es esto? Es yo te doy, tú me das, pero con un sentido de reciprocidad, ¿no? Y creo que nos toca como retomar muchos de estos principios básicos que era, todos somos un colectivo, ¿no es cierto? Nadie, a no ser que muy pocas personas, se aíslan, sino todos somos parte de. Y entonces, si es que una parte de, cuando tú mencionas, César, esto del enfoque de género, igual, así como una parte de la comunidad no funciona, la comunidad no funciona. Igual, cuando las mujeres están excluidas, la comunidad en su conjunto está excluida. Entonces digo, ¿cómo sentirnos parte, o sea, ese sentido gregario, parte de, para poder impulsar conjuntamente los procesos, ¿no? Nosotros teníamos en nuestro largo recorrido ámbitos que íbamos viendo en términos de cómo reaccionaban estudiantes, por ejemplo, en el proceso pedagógico. Y mira, los análisis dicen que más que, como decía Clever, edificio, texto, que son importantes, pero más que eso era el relacionamiento, era como la base. Entonces digo, ¿cómo tenemos que ir dotándonos de ambientes amigables para el proceso de aprendizaje? Sea en la escuela o sea fuera de ella, porque Clever, César, Cecilia, aprenden a lo largo de la vida. Entonces, si usted tiene un ambiente propicio, puede aprender mejor. Si usted tiene un ambiente nocivo, negativo, violento, contrario, no aprende. Entonces, yo creo que esta visión sistémica es súper importante, no solo en la educación, sino en la sociedad, ¿no? Otro de los elementos que me parecen son importantes y que han estado, digamos, ausentes, tiene que ver con la evaluación que se han hecho a los distintos procesos de reforma educativa, de implementación de política pública, ¿no?
porque sí, pues, o sea, ¿qué es lo que nos ha dejado la inversión económica estatal en estos 10 años? Más allá de las cifras que se digan, hubo más ingreso de niños a la educación básica, o los sectores indígenas o campesinos tuvieron mayor acceso a la educación. A la educación superior, o sea, ¿qué nos ha dejado esto en su conjunto, ¿no? Sí, tenemos escuelas del milenio, pero ha habido una mejora realmente en el ámbito educativo, se ha logrado incorporar a nuevos sectores, se ha garantizado la educación de la población ecuatoriana. O sea, veamos, ¿qué es lo que ha significado, por ejemplo, los procesos de capacitación en el exterior de un grupo importante de ecuatorianos, cuando al retorno de ellos no pueden encontrar una plaza laboral y se quedan con muchas frustraciones y deudas y no saben cómo pagar al Estado los recursos que se invirtió en su formación? Entonces, esos procesos de evaluación tienen que ser los hechos más allá de cualquier postura ideológica, es decir, a ver, ¿qué es lo que nos ha dejado durante estos últimos 10 años la inversión estatal en beneficio de los jóvenes, de los niños, en beneficio del país y su desarrollo? Ya, disculpa, una cosita que me estaba olvidando y que Clever pone sobre la mesa, es que, a ver, justamente el Acuerdo Nacional por la Educación quiere retomar estos nudos críticos, ¿ya? Es decir, ¿cuáles son los ejes fuertes? Porque problemas hay 100.000 problemas, es cuáles son los ejes fuertes que nos pueden conducir a unir voluntades y a plantear construcción de política conjunta para hacer el seguimiento, ahí viene la evaluación, y para no solo ejecutar, sino hacer una retroalimentación. Y creo que cuando tú dices, se ha invertido, sí se ha invertido, pero muchas veces en unas escuelas del milenio, que lo que ha hecho es que yo digo, sí hay que profundizar un poco más el análisis de lo educativo, porque si bien pudo haber sido un discurso de inclusión, pero lo que se hizo es una exclusión de estudiantes, porque los niños y niñas pequeñitos tenían que caminar grandes trechos para ir al centro poblado donde se puso la escuela del milenio. Entonces hay muchas deudas. Tú comenzaste, César, con las deudas educativas. Creo que hay bastantes deudas, y lo que se trata con el Acuerdo Nacional por la Educación, que vamos a hacer una presentación como ya más formal el día miércoles en el Teatro Universitario. Todos pueden asistir. Todo el mundo está invitadísimo, que vaya, que comparta a las 9:30 de la mañana. Es una presentación formal de qué nomás es el contrato, y quienes, si quieren inscribirse o adherirse, pueden hacerlo ese momento en las diferentes mesas, porque nosotros funcionamos a 2 niveles, con mesas temáticas de las que tú mencionabas: derechos humanos y educación, interculturalidad y educación, educación técnica, educación a lo largo de la vida, educación y desarrollo sostenible, pero también se funciona con acuerdos locales por la educación. Es decir, en Chimborazo, por ejemplo, hay un grupo de actores de la sociedad civil y del Estado que quieren impulsar. No necesariamente tienen que meterse a esos temas, sino los temas que son de angustia y vigentes en el territorio. Entonces, por allí vamos y les esperamos el miércoles. Claro, y los retos de la educación de ahora son retos, diría, nuevos, incluso algunos diferentes que los de hace 20, 30 o 40 años, cuando se produjo la transición a la democracia. Una de esas está, por ejemplo, la instrumentalización de las tecnologías de la información y la comunicación, tema clave para este segmento de la población de los millennials y los centennials, por ejemplo. Un tema clave que se debe tratar en la formación en los distintos niveles es estas amenazas que tiene el crimen transnacional organizado, que no solo es la producción, sino la venta de sustancias ilegales, el tema de la trata, el tema del bullying. Yo diría que estas generaciones lamentablemente son herederas de un proceso exacerbado de industrialización, donde se generó grandes problemas de discutir del tema del medio ambiente. Está el tema de las diversidades y diferencias en preferencias sexuales. Yo creo que, claro, este acuerdo debería proyectar un Ecuador muy a futuro, pero sobre todo el compromiso de los distintos actores. Yo recuerdo, Ceci, tú nos vas a contar
Hay una frase que ustedes utilizaban para los candidatos Sí. en temas de proselitismo. Ya, sí, como nacimos en una época electoral, dijimos, vamos a pensar en algo que mueva a la gente. Y dijimos, si tu candidato no sabe cómo cambiar la educación, cambia de candidato. Ese era uno de los lemas. Y a la final del periodo de campaña y todo, de los 12, acabaron 10 posicionando temas educativos, no como prioridad, efectivamente, pero por lo menos como una preocupación. Y ese era el interés, porque la incidencia no solo es en el Estado, sino en la sociedad también, porque a veces dice, yo lo único que quiero es dejarle a mi hijo la educación, y efectivamente eso se tiene en el imaginario, pero de pronto nos despreocupamos del niño o niña que está en el sistema educativo. Entonces, llevar a las últimas consecuencias esta importancia del tema educativo, ¿no es cierto? Involucrarnos efectivamente, aportar, y en eso estamos, porque decimos, ahorita tenemos otro reto que es empatar ritmos, metodologías, conceptos entre la función pública y la sociedad civil, porque muchas veces hemos tenido, y tenemos obviamente porque funcionamos en espacios diferenciados, ritmos y metodologías diferentes. Es un reto adicional cómo empatamos esto. Entonces, si tu candidato no sabe cómo cambiar la educación, cambia de candidato. Eso lo posicionamos fuertemente y le complementamos con otro, que era, solo la educación cambia el Ecuador, que puede sonar absolutista, pero era tan importante en ese momento, y toda la gente ni se acordaba del contrato social por la educación en ese momento, pero, ya, si tu candidato, ya, solo la educación cambia. Entonces, eso es lo importante, y que todo el mundo acoja más los conceptos que de pronto otros ámbitos. Ahora, me parece que efectivamente la educación, la política educativa en este momento tiene que dejar de ser un espacio de disputa entre los sectores políticos, sean de oposición y de gobierno, entre las élites económicas. No hay que desconocer, por ejemplo, que el diseño de la política pública de los últimos 10 años, por ejemplo, llevó que un alto número de bachilleres no puedan ingresar a la universidad pública y tengan que verse forzados, y los padres a cualquier costo, de ir a la universidad privada. Y habría que ver los porcentajes, los niveles de crecimiento de la educación universitaria privada, por ejemplo, ¿no es cierto? Ahí se produjo una disputa entre el gobierno y el sindicato de los maestros, que finalmente no hizo ningún favor a la educación, sino más allá de establecer parámetros autoritarios que finalmente no han terminado favoreciendo el desarrollo de la educación. Entonces, ese espacio de la educación tiene que estar ahora al margen de esa disputa. Yo saludo ese llamado del contrato social a que confluyan las distintas fuerzas, ciudadanía, investigadores, educadores, padres de familia, para encontrar alternativas que hoy más que nunca son necesarias. Mira, y entre los actores también son importantes los medios de comunicación. Yo creo que no solo como espectadores, sino que como partícipes del proceso. Académicos, obviamente, la empresa tiene que involucrarse en todo el proceso de educación técnica y empleabilidad. O sea, cómo arrimar el hombro en esta gran minga, ¿no es cierto? Y en eso estamos también con la mesa de convergencia, que hemos articulado ese espacio para poder impulsar este proceso. Bueno, yo quisiera decir que el debate sobre la educación no es en la actualidad exclusivo solo del Ecuador. Recordemos que hubo un momento bastante controversial que vivieron los dos últimos gobiernos de Chile, fue por las protestas estudiantiles por la educación pública, gratuita. ¿no? Y acordémonos que en algunos lugares existe un criterio de exclusividad de acceso a la educación superior. Una de las cosas que ha puesto en discusión la orientación del gobierno en Centroamérica son algunas de las reformas que quiere implementar Manuel López Obrador. Y en el caso de Argentina también está en discusión el modelo educativo. Entonces vemos que si bien no es un tema exclusivo del Ecuador, sin embargo es un tema que de alguna forma se le debe tomar más en serio. Debe ser un acuerdo más incluyente, plural, y que nos lleve a un Ecuador a largo plazo. Así es, en ese empeño estamos. O sea, que no mirar de aquí a 6 meses, mirar de aquí por lo menos al 2030 como un periodo de corte para ir más allá. Bueno,
con Cecilia Viteri y Clever Herrera, hemos dicho las cosas como son, sin dejar de decirles que este programa se transmite el miércoles a las 10 de la noche y el reprise del sábado a las 9 por Telesucesos Canal 29. Hemos dicho las cosas como son. Al pan, pan, pan. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos. Telesucesos Canal 29 UHF presentó Al Pan Pan, las cosas como son. Coyuntura y calidad de la democracia con la conducción de Patricio Aro. Al Pan Pan, las cosas como son.